Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la caracterización de líneas celulares. Entonces, pues en realidad toda esta metodología de las líneas celulares tiene sus inicios en el siglo XX, aproximadamente en el año 1907. Entonces, lo que hacían en este tiempo era utilizar fragmentos enteros de tejidos y los usaban para estudiar el comportamiento de células animales que estaban libres de variaciones sistémicas que en modelos in vivo sí estaban presentes. Entonces, al estar libres de esas variaciones sistémicas, podían hacer una comparación entre lo que pasaba con una homeostasis normal y con condiciones de estrés y cómo se comportaban estas células que estaban dentro de estos fragmentos. Entonces, toda esta metodología ha venido evolucionando a través del tiempo. En esta gráfica se puede ver como la cantidad de publicaciones o la cantidad de investigaciones que se hacen por año utilizando estas metodologías. Entonces puede verse que desde los años 50 hasta los años 2000 pues ha tenido como un mayor auge. Entonces ella ha evolucionado también en diferentes aspectos, por ejemplo en los medios de cultivo que se utilizan para sembrar las líneas celulares. Entonces se empezaron a desarrollar medios de cultivos específicos para líneas celulares específicas, se vinieron desarrollando también medios de cultivo libres de suero, y otro de los aspectos donde ha evolucionado es en la metodología de la caracterización de estas líneas celulares. Entonces esta caracterización es importante debido a que el fenotipo estable de una línea celular en realidad surge o en realidad viene de un cultivo primario que pues ha tenido su evolución a través del tiempo. Entonces esta caracterización es interesante porque es una manera de comprobar que en realidad lo que la línea celular que usted está usando en realidad sí es la que usted dice que está con la que está generando los ensayos. Entonces, para hacer caracterización de líneas celulares existen diferentes técnicas. Esas técnicas van a depender del tipo de trabajo que se lleve a cabo en el lugar donde se lleve a cabo. Entonces, por decir, si se tiene la disponibilidad de tecnologías moleculares, un perfil de DNA o un perfil de expresión génica puede ser como correcto de usar. Sin embargo, si es un laboratorio de citología, se puede hacer simplemente un análisis cromosómico, o si es un laboratorio que es específico en inmunología, se pueden usar pues como marcadores específicos. Entonces, en realidad todas estas técnicas lo que van a llevar es a generar estudios de caracterización para poder validar los datos que son derivados de dichas líneas celulares que se están usando para hacer el experimento. Todo esto pues tiene como o cobró importancia debido a que en el año 2008 aproximadamente en Estados Unidos se determinaron que diferentes experimentos o diferentes ensayos que utilizaban líneas celulares estaban contaminadas con otro tipo de líneas celulares que no eran las que se suponía que usaban en sus experimentos. Entonces para esto se generó un comité internacional, y en esta página, por ejemplo, podemos encontrar protocolos para la identificación de líneas celulares, en bases de datos donde tienen información de las líneas celulares humanas, y también tienen información acerca de líneas celulares que han sido identificadas incorrectamente o que han sido contaminadas con otras células. Bueno, de todas estas metodologías, estas técnicas para hacer caracterización, está la actividad enzimática. Entonces, la actividad pues enzimática tiene como unas características en cada línea celular o en cada tipo de tejido. Entonces, para esto se utilizan marcadores enzimáticos. Dentro de estos marcadores enzimáticos existen tres parámetros para identificarlos. Entonces, uno de ellos es utilizar marcadores enzimáticos que son basales en las células, que siempre se están generando dentro de las células y que no necesitan ni inductores o de represores para generar un mayor aumento en su producción. Otro parámetro es utilizar marcadores enzimáticos que sí necesiten de inductores o de represores. Y por último está el parámetro enzimático que utiliza polimorfismos de proteínas enzimáticas. Entonces, pues como toda esta actividad enzimática es necesario tener en cuenta que en los modelos in vitro algunas actividades enzimáticas se pierden debido a que no hay un contacto entre células que hace que se genere pues como un intercambio correcto de enzimas, de proteínas y de sustratos para que se generen. Entonces, un ejemplo de esta pérdida de actividad enzimática puede ser la actividad arginasa, que está presente normalmente dentro de los hepatocitos pues, que está involucrado en el ciclo de la urea. Entonces, esta actividad arginasa, cuando está en modelos in vitro, tiende pues como a disminuir su actividad y en ocasiones tiende a inhibirse completamente. Entonces ya no funcionaría como un marcador específico enzimático. Pero para esto existen otras enzimas como la tirosina aminotransferasa que sí se genera durante un tiempo mayor de cultivo mediante pues modelos in vitro.
Otro parámetro que anteriormente les dije era utilizar marcadores enzimáticos donde sí se necesitan de la actividad pues, de un inductor para que se genere la actividad enzimática de alguna enzima específica. Entonces, cada enzima va a requerir condiciones especializadas para que se generen. Entonces, por ejemplo, la glutamil sintetasa, que es una enzima específica de células del cerebro, pues se ha estudiado que cuando el medio de cultivo contiene glutamato, ella se genera o se expresa en mayor cantidad que cuando se siembra con el inductor glutamina. Entonces, estas enzimas que funcionan como marcadores específicos, se hace necesario que se le evalúen pues tanto el nivel constitutivo, los niveles inducidos para medirse y para que se pueda comparar con otras líneas celulares que van a funcionar como control. Finalmente está pues el parámetro de la utilización de isoenzimas, donde lo que se hace es una comparación cualitativa de estos, pues una comparación cualitativa entre cepas celulares que utilizan estos polimorfismos de proteínas enzimáticas, que difieren en la secuencia de los aminoácidos, pero en realidad catalizan la misma reacción. Entonces ellos pues, tienen la capacidad pues, de separarse en una electroforesis o en una cromatografía y los patrones de distribución entre cepas o entre especies es muy similar. Esta es pues un resultado de un ensayo que hicieron con 4 enzimas diferentes y por ejemplo la lactato deshidrogenasa se puede observar que los patrones de distribución entre las dos muestras de humanos es muy similar y difiere mucho en cuanto al patrón de distribución de los ratones y del hámster chino. Entonces, esta metodología tiene otra característica importante y es que tiene la capacidad de determinar contaminación cruzada. Entonces, esta contaminación cruzada se puede determinar cuando las células que están contaminando la muestra representan al menos el 10% de la población celular total. Entonces, una de las metodologías pues, que se hace es una que se denomina Authentic Kit de electroforesis en gel. Entonces, lo que hace es determinar la movilidad de estas 7 isoenzimas y se ha demostrado que tiene la capacidad para determinar el origen de una especie usando nada más estas 4 primeras. Tiene la capacidad pues de utilizar hasta 6 líneas celulares o identificar hasta 6 líneas celulares por gel en menos de 3 horas y pues también tiene la capacidad de determinar si existe contaminación cruzada cuando las células contaminantes representan al menos el 10% de la población celular total. Bueno, muchas gracias, esta fue la bibliografía que se usó. Gracias.